Hoy vamos a tener un episodio de mierda. Tío, pero como un episodio de mierda, no digas eso. Que si decimos que va a ser un episodio de mierda, no lo va a ver nadie. Menudo montón de mierda. Además, a ver, fijo que no va a ser tan mal. Luego hacemos ahí un poquito de edición, un poquito de brilli, pongo ahí unas cosas y unos cartelillos y seguro que no queda ni tan mal. No. Que no quiero decir que el episodio vaya a ser malísimo. Estoy convencido de que va a ser muy bueno y súper entretenido. Quiero decir que va a ser sobre la mierda a bordo, entre otras cosas. Porque hoy vamos a hablar de las aguas negras, el agua potable a bordo y cómo mejorar nuestra instalación con algunos trucos e inventos que nos van a hacer la vida más cómoda y más higiénica, incluso más respetuosa con la naturaleza. Ya estamos con la naturaleza otra vez. Que te he dicho que me da igual la naturaleza, que ahorrar. Yo quiero ahorrar. Pues dinero nos vamos a ahorrar. Entre otras cosas, la multa por no tener un medio de contención de aguas sucias. ¿Y cuánto es esa multa? Mínimo 500 euros y hasta 3.000 euros según la eslora. 3.000 pavos, eso me vale. Quita de ahí que voy a hacer yo la entradilla, que últimamente estás haciendo cosas muy raras. Déjame a mí. Anda. Hoy nos vamos a ahorrar 3.000 euros. ¿Ves? Ya está, si es que no era tan difícil. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. En el episodio de hoy vamos a hablar de agua a bordo, tanto del agua limpia que queremos siempre tener en perfectas condiciones y que es imprescindible para beber, ducharnos, etc., como de esas aguas negras, la caca, que generamos y que tenemos que contener hasta poder desecharla en algún lugar adecuado. Veremos los problemas que tenía yo con mi depósito de aguas negras, cómo funciona el VC a bordo, su mantenimiento y la forma adecuada de instalar o reemplazar un depósito de aguas negras. Pero no nos quedamos ahí porque nos vamos también al otro extremo, al agua dulce a bordo, viendo el mantenimiento adecuado y necesario en los depósitos para poder tener agua a bordo que se considere potable y que no solo nos dé comodidad, sino que nos permita sobrevivir en una situación de emergencia. Así que veremos cómo limpiar los depósitos y mantenerlos, instalaremos un filtro de agua a bordo y ya de paso os enseñaré algunos trucos para tener agua sin límites en puerto o disfrutar de algunas comodidades dignas de un hogar. No os lo perdáis porque va a ser muy interesante y todo esto con la ayuda de SVB, que nos ha proporcionado todo el material para este vídeo. La Real Academia de la Lengua define hogar como vivienda en la que reside una persona o una familia. Pero todos sabemos que la verdadera definición de hogar es aquel lugar en el que uno caga a gusto. Qué verdad eso, ¿eh? ¿A que sí? Sí. O sea, llegas de vacaciones y no hay como llegar al hogar. Así que si queréis que vuestro barco se sienta como un hogar, pues ya sabéis en qué invertir. Pero bueno, la cuestión es que mi barco, es un requisito legal, tenía un depósito de retención de aguas sucias que debía de venir de serie y era de aluminio. Pues bien, con los años, el uso y el ambiente marino, su estado era deplorable. Se estaba deshaciendo y supuraba sal por múltiples sitios de manera irremediable. Estaba claro que en algún momento reventaría por algún lado y lo que iba a salir de ahí no iba a ser nada agradable. Con esto en mente, me decidí por cambiar el depósito de aguas negras por uno que cumpliese los requisitos legales y sobre todo los funcionales, fundamentalmente que fuese de plástico adecuado y resistente, que envejece mucho mejor que los de aluminio. La verdad es que el aluminio a bordo, claro que cuando uno se mete en un fregado de esos, pues siempre una cosa lleva a la otra y te pones a revisar los depósitos de agua potable y recuerdas que hace mucho que no los limpiabas y te preguntas ¿por qué estás usando agua embotellada para beber a bordo? Y si no podrías cambiar eso. Y una cosa te lleva a la otra y acabas poniendo agua caliente en la ducha exterior del barco. Así es como funciona pues mi cerebro despistado o tal vez mi TDAH. Pues bien, hoy más o menos vamos a ver este camino que nos va a llevar a sanear el agua a bordo y proporcionarnos las comodidades sanitarias propias de un hogar en nuestros barcos. Existen muchos tipos de retretes que se pueden llevar a bordo de un barco o de una autocaravana. Te he dicho que retrete es toalé, por favor, toalé. Ay, ahora últimamente he visto Emily in Paris, o sea que puedo decir... ¿Ves? Toalé. Toalé. Existen muchos tipos de retrete que se pueden llevar a bordo en un barco o una autocaravana. Los más sencillos son los potis o VCs químicos que tienen un pequeño depósito instalado y que con un buen mix de productos químicos enmascaran y contienen los olores de lo que depositamos en ellos. No requieren instalación y son perfectamente legales para tener un barco, aparte, en España, una buena forma de pasar la ITV sin que te hagan muchas preguntas. Pero no dejan
dejan de ser de un engorro a la hora de vaciarlos, los tienes que hacer a mano y que encima deberías hacerlo en tierra, pues no es plan de llenar el océano no ya de tu mierda, sino de los productos químicos que se usan en ellos. En la misma línea, ahora están de moda los ecológicos, VCs secos que básicamente son un tupper con serrín y una bolsa que luego pues lo tiras a la basura o por la borda. Ahí sí que no tiras ningún producto químico al mar, pero también deberías esperar a estar en tierra o mar adentro para vaciarlos, porque no quiero imaginarme estar fondeado felizmente en el paraíso y viendo a pocos metros de mí a un vecino vaciar por la borda un montón de serrín con un mojón flotante. En fin, lo propio en un barco son los VCs marinos, cuyo funcionamiento es muy parecido al de los hogares, pero que en vez de verter los residuos a la red de saneamiento, pues lo hacen al mar. Bueno, no directamente, o no deberían hacerlo directamente. Ya no porque exista una regulación MARPOL sobre el vertido de este tipo de residuos al mar, sino porque a nadie le es agradable encontrarse algún regalito nadando en la playa. Lo suyo, y según indica la regulación, es su contención en tanques adecuados hasta poder vaciarlos a la distancia o lugar adecuados, que puede ser a partir de 3 millas de la costa o 12, según si están triturados y desinfectados o no. Que ya os digo que yo considero que todo residuo que salga de nuestro cuerpo se puede arrojar al mar, aunque en el momento y lugares adecuados, claro. ¿O acaso no cagan los peces, Claro, pero ahí tú no puedes mear en el mar. Legalmente no. En Vigo, multa de 600 euros por mear en el mar. ¿En Vigo? En la playa. Pero si, dentro del agua. Vale, pues mi siguiente pregunta es muy evidente. ¿Qué pasa? ¿Que han echado a la playa de Vigo ese producto que dicen que hay en las piscinas que cambia de color el agua? ¿Que nadie ha visto nunca jamás? Pues no lo sé, pero no creo que pongan muchas multas. Pues bien, el funcionamiento de un VC marino es sencillo y bastante ingenioso, sobre todo en el caso de uno manual como el mío. Tras usarle de la manera que todos sabemos, tiene una pequeña bomba manual con dos posiciones, una en la que introduce agua del mar mientras extrae los residuos y otra en la que, una vez que ya hemos introducido suficiente agua para la limpieza, vacía por completo el VC para que quede limpio de agua. Esto lo hace a través de una serie de juntas y válvulas de goma que es conveniente limpiar e hidratar de vez en cuando, y además os recomiendo que siempre, cuando no esté en uso, dejéis la palanca en la posición de echar agua, puesto que en esta posición no se fuerza la junta, que si no puede quedar deformada, como le pasaba a la mía cuando compré el barco. Estos residuos pueden ir al mar directamente a través de un grifo de fondo, es como funcionaban originalmente estos retretes, aunque hoy en día lo suyo y legal es que vayan a un tanque de contención de tamaño suficiente, se acumulen ahí y cuando estemos a la distancia suficiente de tierra podamos vaciarlo en el mar o disponga de una toma de vaciado para poder vaciarlo en un puerto con una máquina succionadora. Esto último, que es un requisito legal, he de confesar que nunca lo he visto funcionando. No tengo claro que todos los puertos cumplan con la regulación y tengan un punto donde realizar esta operación, o la máquina succionadora, o sea, como el líquido ese del pis de las piscinas, algo que nadie ha visto nunca. Una vez que tenemos claro cómo funciona todo, llega el momento de ensuciarse las manos, y nunca mejor dicho. Lo primero era conseguir un depósito adecuado con el que sustituir el de mi barco. Mi depósito de aluminio parecía estar hecho a la medida del hueco, que se corresponde con el hueco de un armario del baño por encima de la línea de flotación. No parecía tarea fácil encontrar uno estándar que cumpliese con los requisitos, pero ahí es cuando llega SVB al rescate, porque con sus más de 30.000 artículos de más de 350 marcas diferentes, es muy complicado que no encontréis lo que buscáis. Estaba convencido de que encontraría algo del tamaño y forma adecuados. Y además es que te lo envían a cualquier puerto del mundo. Y así fue. Directamente tienen una sección de depósitos de aguas residuales en las que se puede encontrar el que mejor encajaba y se adaptaba a mis necesidades. El que mejor me encajaba lo tienen en 3 tamaños, pero el más pequeño, de 40 litros, me encajaba muy bien y parecía más que suficiente para mis necesidades. Lo de tamaño suficiente es muy relativo. Hasta el año 2021 la ley española requería que tuvieses un depósito que pudiese almacenar los desechos de 5 días para el número máximo de personas a bordo, a razón de 2 litros por persona y día. Es decir, para mi barco, que puede tener hasta 10 personas, necesitabas un depósito de 80 litros. Pero, afortunadamente, la ley con el Real Decreto de 2021 se ha relajado un poco y ahora simplemente indican con la capacidad suficiente para retener todas las aguas sucias, habida cuenta de la duración de la navegación, el número de personas a bordo y otros factores pertinentes. Lo dejan al criterio razonable, aunque hacen referencia a la UNE-EN ISO 8099-1/2018. Esto último me repatea un poco, porque las normas UNE no son de libre consulta y disposición y tienes que pagar por poder acceder a ellas. Es decir, que la ley no es autocontenida y para poder saber si la cumples has de pagar. O sea, ¿cómo puedes hacer una ley secreta? Y la tienes que cumplir. Es secreta, pero la tienes que cumplir. Una cosa te digo.
No me esperaba menos, ¿eh? Bueno, pues eso, que me pedí el depósito en la web de SVB y ya de paso un buen montón de cosas adicionales para efectuar la instalación. Tubo adecuado, abrazaderas de buena calidad y ya de paso unas cuantas cosas más para el barco. Hasta venían en sobrecitos con mi nombre escrito a cada pieza. La leche. Bueno, y una navaja, porque como usé el código promocional de Low Cost Sailor, me mandaron una navaja multiusos de regalo. He de confesar que me vine un poco arriba y compré de todo para mejorar la instalación de mi barco. Ya puestos, compré un producto para la limpieza de depósitos, de agua dulce, un sistema de filtros con el objetivo de tener garantías de que el agua que sale de los grifos sea potable. Bueno, es mejor que dejar a mi mujer comprando en Temu. Dejarme a mí el catálogo de SVB. Llega el momento de la instalación y empiezan también las complicaciones. Antes de quitar el depósito decido enjuagarlo un poco para vaciarlo y que la misión no fuese tan asquerosa. Para ello vacío el armario, lleno el depósito de agua y aprovecho una escapada mar adentro para vaciarlo, o al menos intentarlo. Paseíto para poder vaciar el depósito. Qué idílico parecía todo, aprovechando el paseo, hasta que veo que el depósito supuraba agua, pero vaciarse no se vaciaba. Menudo lío. Menos mal que el depósito tenía una ventana de inspección para comprobar que no se vaciaba y que había que desatascarlo. No sé cuántas veces habré dicho que no se tire papel higiénico al váter. Hasta tengo pensada una pegatina bien gorda para poner en la tapa por si acaso. Pero aún así, un depósito viejo que no se enjuague a menudo se atasca. Y está claro que había que ensuciarse las manos. Ya con el desatascado, aclararlo bien con agua de mar y vuelta a tierra para seguir con la operación. Bueno, y lavarse el brazo muy bien. Mientras lo desmontaba todo, evidenció que era el momento de sanear y cambiarlo. Varias de las tomas de las tuberías estaban podridas, se partieron al retirarlo, suporaba sal por todas partes y el armario en sí mismo estaba hecho polvo de la sal y la humedad. Así que no solo retiré el depósito, sino que aproveché para quitar el forro del armario, limpiarlo todo bien y cambiarlo por caifles, como hice en los camarotes en otro de los episodios. Para el nuevo depósito hubo que hacer una base en el armario para sujetarlo y que apoyase bien. Al final siempre hay que adaptarse un poco al hueco. Lo siguiente era preparar los tubos y tuberías. Quería respetar el diseño original que tenía el depósito anterior, con entrada del VC, salida superior si rebosaba, toma de vaciado en cubierta y válvula de vaciado al mar por gravedad. Pero, como el nuevo solo tenía 2 tomas en vez de 4, hice una pequeña variación del esquema para darle toda esa funcionalidad. El depósito quedaría por encima de la línea de flotación, del VC saldría el tubo de descarga que entraría por la boca superior junto con el aliviadero a través de una unión en forma de Y. Y la toma inferior sería para la descarga por gravedad hacia el grifo de fondo y también para la toma de aspiración superior, las dos unidas por un tubo con forma de T. El funcionamiento quedaba de la siguiente manera. Con la llave de desagüe del pasacascos cerrada, todo lo que entra desde el VC al depósito se queda en el depósito. Si te pasas echando mierda al VC, por la Y iría hacia el rebosadero y saldría por encima de la línea de flotación, evidenciando que hace falta vaciar. Para vaciarlo en alta mar, pues simplemente abrir la llave de salida que lo vacía debajo del agua. Finalmente, para vaciarlo en puerto, con esa llave cerrada, si aspiramos por la toma superior de la cubierta, se aspira de la base del depósito vaciándolo. Así que todo en orden, todo legal. Solo un detalle, visto que todo se atasca y que este depósito no tenía ventana de inspección, le recorté y atornillé yo mismo una ventana de inspección estanca por si algún día tengo que volver a meter el brazo ahí dentro. Algunos consejos. En todo lo que quede por debajo de la línea de flotación no hay que escatimar. Pasacascos, grifos de fondo, tubos de evacuación antiolores, abrazaderas dobles de acero inoxidable, todo eso he comprado en SVB. Hace muchos años, la primera vez que saqué el barco del agua, me quedé con el grifo de fondo en la mano partido y aprendí que no es algo que quieras que te pase dentro del agua. En el resto, por encima de la línea de flotación, ya no es tanto problema. Lo peor que te puede pasar es que se rompa algo y que os salga un poco de mierda por el barco, pero ya os digo que debajo de la línea de flotación no nos podemos arriesgar. Con todo montado, un primer llenado con agua dulce hasta desbordar para comprobar que no hay fuga de agua, que funciona el rebosadero y que todo está en orden. Y ya lo podemos vaciar, dejándolo listo para su función principal. Solo queda volver a montar el armario, que como no, por unos milímetros requirió algunas pequeñas modificaciones de baldas y puertas, pero quedando todo mucho más limpio y confiable que antes. Y ya está, ya podemos llamar a nuestro barco hogar. Ya puestos a revisar depósitos, me dispuse también a revisar los de agua dulce del barco. Hay mucha divergencia de opiniones entre los navegantes entre beber agua de los depósitos o no. Y al final la mayoría acabamos cargados de agua embotellada que usamos para beber, algunos hasta para lavarse los dientes. Pero también hay mucha gente que no bebe agua del grifo ni en su casa. Yo no. Yo soy de los que me gusta beber agua del grifo en casa y me gustaría poder beber con confianza agua del grifo en el barco.
Bueno, o poder rellenar las botellas reutilizables de nuestra tienda online para beber agua fresquita en la nevera. Qué bien tirado. Ahí está. Qué bien tirado. Te iba a preguntar si tú bebías agua del grifo en casa. Pero tú no bebes agua. Yo no bebo agua. Tú bebes Exacto. grifo. La realidad es que el agua potable que proviene de la red de agua en España es completamente segura. Y almacenada en un depósito limpio y en oscuridad dura meses pudiendo consumirse. Así que lo primero es limpiar y garantizar que los depósitos del barco estaban limpios. Esto se puede hacer con cualquier desinfectante, pero para hacerlo bien aproveché mi pedido en SVB para comprar un desinfectante para depósitos de agua, uno específico. Lo primero que hice es vaciar los 2 depósitos que tiene mi barco y limpiar los sólidos más gordos que encontrase, básicamente algo de arena y pequeñas algas pegadas en las paredes. Al final es muy complicado limpiar un depósito tan grande por un agujero tan pequeño, pero hice lo que pude. Lo importante era desinfectar todo el circuito y gracias a la app de traducir de Google en el móvil pude entender las instrucciones del bote desinfectante que compré en SVB que estaban en alemán. Vaciar los depósitos, echar 150 gramos por cada 100 litros de capacidad, llenar los depósitos a tope y dejar circular agua por todos los grifos un par de minutos, incluido el boiler, para garantizar que el desinfectante llegue a todas partes. Lo dejamos reposar 24 horas y ya está. Fácil y sencillo. Aunque se consume mucha agua, una buena idea es aprovecharlo para dar una buena limpieza a la cubierta o aclarar la cadena del ancla. Y aunque lo podéis vaciar por los propios grifos, si queréis que el vaciado sea más rápido, es un buen momento para testear vuestras bombas de achique y garantizar que funcionan bien. Igual os lleváis alguna sorpresa. Yo me la llevé. Pasadas las 24 horas, vaciar de nuevo los depósitos y aclarar con agua limpia. Aquí ya se veía que el agua estaba muy limpia, aunque aún en el fondo pues había algunos residuos inertes, puesto que ya no podía quedar nada vivo en esos depósitos. Para librarme de cualquier residuo sólido, decidí montar un sistema de filtrado en el circuito, para que ya el agua fuese extremadamente limpia, seguramente más limpia que la de mi casa. Bueno, y sin seguramente. Un pequeño filtro antes de la bomba de presión para evitar que algún pegote de silicona o algún sólido grande pueda entrar en el impulsor de la bomba, y detrás de ella 1 o 2 filtros. Yo monté un filtro de 4 micrones después de la bomba, así que todo el agua de todos los grifos va a estar filtrada, aunque puedo sustituirlo por un filtro de carbono activo que tengo de 0,3 micrones si ya lo que quiero es agua que quede sin sabor alguno, o lo ideal sería combinar ambos, poner un primer filtro de 4 micrones y después en el grifo, por ejemplo, del fregadero, poner el de carbono activo para solo usar como agua de beber el grifo, por ejemplo. Todo el agua de todos los grifos va a ser segura en cualquiera de los casos. Y ya está, ahora el agua de los grifos de mi barco es completamente segura, tanto para lavarme los dientes como para consumirla directamente. En cualquier caso, si el agua de vuestros depósitos siembra dudas o lleva mucho tiempo estancada, pues lo podéis desinfectar con lejía apta para la desinfección, mismamente la que venden en Mercadona, siguiendo las instrucciones del bote que pone que son 16 gotas por cada 10 litros de agua. El tiempo y el filtro de carbono activo se encargará de eliminar el sabor a cloro, si es que lo hubiese, antes de que salga por el grifo. Me quedo con el whisky. Con agua limpia corriendo ya por todos los grifos, aún se pueden añadir algunos pequeños inventos que nos van a hacer el agua más agradable a bordo. Por ejemplo, yo he puesto un grifo con una toma de jardín en el pozo de cadenas del barco. Es tan sencillo como cortar la manguera que va a la ducha de popa y poner una T en ella para poder conectar otra manguera que lleve el agua hasta el pozo de cadenas. Allí simplemente montar un grifo. Este grifo viene genial para aclarar la propia cadena cuando la subes, o poder enchufar una manguera para aclarar la tabla de sub, o lavar a mano o cualquier cosa. Pero además, si construyes una manguera con 2 tomas de jardín, deberías usar una manguera apta para el consumo humano, como las que venden en SVB, pues cuando estáis en puerto os podéis conectar directamente a la toma del puerto, abrir los 2 grifos y ya tenéis agua limpia a presión a bordo ilimitada, sin tener que oír el ruido de la bomba cuando, por ejemplo, alguien usa el baño por la noche. Eso funciona muy bien porque esa T que pusisteis está después de la bomba de presión, que tiene una válvula antirretorno que no permite que el agua vuelva a los depósitos. Solo permite que vaya hacia los grifos. Y como ese propio agua ya está presurizando el circuito, pues la bomba de presión no va a necesitar actuar en ningún momento. Puede ser una cosa muy útil para largas estancias en puerto, por ejemplo. Eso sí, cerrad el grifo del pozo de anclas cuando no estéis en el barco, porque si tenéis una fuga a bordo, no hay nada más triste que ver que tu barco se hunda por llenarse de agua dulce. Finalmente, y para cerrar el círculo de la comodidad a bordo, como a mis hijos les gusta ir a bañarse a una pequeña piscina inflable que pongo en el barco... A tus hijos nada más. Mis hijos, igual ya también la he usado alguna vez. Pues quería convertir la ducha exterior, que solo era de agua fría, para que tenga también agua caliente.
Lo tradicional y posiblemente mejor es usar un grifo mezclador de los que se incrustan junto a la ducha. En SVB, en el catálogo, tenéis montones de opciones de esas. Pero yo no quería hacer más agujeros ni tener que pasar otra manguera para el agua caliente. Así que se me ocurrió añadir un mezclador de agua termostático, de esos que seleccionas la temperatura, debajo del fregadero del baño, que es de donde toma el agua la ducha exterior. Y a partir de ahora ya puedo decidir con precisión a qué temperatura quiero que salga el agua de la ducha exterior. Tenéis el esquema en el post de nuestra web, no os lo voy a negar, funciona de maravilla, ya me veo este invierno aclarándome con agua caliente después de bucear para limpiar el casco. Ya te veré yo ahí con una nordestada un día de estos de diciembre ahí a Pues tope, agua tú ahí calentita. con agua calentita ahí. Tío, ¿qué haces ahí? ¿Tú te crees que ese sitio para hacer las conclusiones? Para un vídeo de mierda, seguro. El sitio ideal, ¿no? Venga, dale, anda, dale. La verdad es que una de las cosas que más me gusta de tener mi propio barco es llevar mi casa a cuestas. Y llevar tu casa a cuestas significa tener un baño donde poder hacer tus necesidades, ducharte, lavarte los dientes. Yo cuando, por ejemplo, pensaba si lo que quería era una furgoneta de estas de camping, si acaso una autocaravana, una furgoneta de camping, tener que ir allí, ducharte en baños públicos, no sé qué. Nah, mejor si tienes un barco y puedes permitírtelo, llevar tu baño contigo, eso es llevarte tu casa a cualquier lugar. Cuando estoy en mi barco, hasta en puerto, yo prefiero usar las instalaciones de mi barco. Cuando estoy en barco ajeno, pues hay que respetarlo un poco y entonces pues simplemente pues vas a los puertos, que hay instalaciones estupendas y tal, pero vamos, donde esté un baño propio. Muchas gracias por vuestra atención, navegantes. Espero que os haya gustado el episodio de hoy, que os hayáis sentido cómodos con mi presencia aquí ahora mismo. Si es así, por favor, dadnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones, tenéis los enlaces a todo lo que sale en este vídeo y los esquemas de instalación, tanto del depósito de aguas, como las instalaciones para la ducha exterior, como las instalaciones para el filtrado del agua potable, en el post de nuestra web www.thelowcostsailor.com. Muchísimas gracias a SVB por haber participado en este vídeo y permitirnos esta libertad creativa que a algunos les podría incomodar. Nos vemos en un par de semanas en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Pues sí que era un episodio de mierda, ¿eh? Ya te digo.